Buenos días con todos los participantes. Le damos la bienvenida desde el Ministerio de Salud y la Dirección de Infosalud. Les pedimos por favor unos minutos para poder dar inicio a la telecapacitación sobre el tema Política Nacional Multisectorial para las Personas Adultas Mayores al 2030. Vamos a tocar también el tema de importancia del modelo de cuidado integral de salud en el Perú. Esperamos por favor unos minutos para poder dar inicio a la ponencia. Vamos a hacer unas pruebas de audio. Economista Silvia, ¿me logra escuchar? Y buenos días. Y sí la puedo escuchar. ¿Cómo está? Buenos días. Le acabo de brindar los permisos. ¿Le parece si vamos colocando las diapositivas en la pantalla? Ok, sí, En perfecto. en unos 3 minutos damos inicio a la ponencia. Ya, ok, ahorita lo voy. Ya. Ahí se ve. Sí, sí se ve perfecto. Esperamos, por favor, unos minutos para que los participantes terminen de conectarse y damos inicio a la ponencia.
Bien, vamos a dar inicio. Les pedimos las disculpas del caso a los participantes por la espera. Bien, buenos días con todos los participantes. Le damos la bienvenida desde el Ministerio de Salud y la Dirección de InfoSalud. Bienvenidos a la telecapacitación del día de hoy. En este momento vamos a tocar el tema sobre política nacional multisectorial para las personas adultas mayores al 2030. Para ello nos va a acompañar el día de hoy. Esta ponencia va a estar a cargo de la economista Soledad Juárez Cabrera, coordinadora de Articulación Territorial de la Dirección de Personas Adultas Mayores del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Bien, antes de iniciar, indicamos que estamos compartiendo en el chat el registro de asistencia y los invitamos también a enviar sus preguntas a través de la plataforma Zoom y el canal de YouTube Tele Salud Minsa Telecapacitaciones para absorberlas al término de la ponencia. Bien, buenos días, economista Soledad. Quedamos atentos a su exposición. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Soledad Juárez. Un saludo de la Dirección de Personas Adultas Mayores, de nuestra directora, la licenciada Bonnie Lozano, y también de nuestro ministerio, que justo estamos nosotros ahora pues ya con el último día laborable, ¿no? Y presentes acá en esta invitación que nos ha hecho el MINSA. Bueno, el tema que voy a tratar yo es sobre la política nacional multisectorial para personas adultas mayores, pero en primera instancia nos pareció muy importante dar los resultados del censo poblacional de, que se ha realizado en el 2025. Sí. Disculpen. Y que, bueno, en este censo nos habla que actualmente tenemos una población en el Perú de más de 34 millones de personas, y de las cuales son 5 millones 55 mil y poco más de adultos mayores a nivel nacional. Pero además es importante que podamos visibilizar cómo está yendo este panorama para los adultos mayores en el Perú, ¿no? Tenemos nosotros que en el año 2050 representaba la población adulta mayor un 5,7% de la población total. En la actualidad representa el 14,8% de la población. Es decir, que uno de cada 7 peruanos es un adulto mayor, es decir, una persona que tiene de 60 a más años de edad. Esto es muy importante que podamos visibilizarlo, porque nos habla pues que este crecimiento poblacional confirma el envejecimiento de los adultos mayores, y que ya no es una tendencia futura, sino que es una realidad demográfica. El Estado para ello debería pues adecuar políticas públicas a una estructura poblacional que ya está siendo diferente. Pero además es importante verificar también estos índices, ¿no? Por ejemplo, en el índice de envejecimiento que hablamos de un 65,2, significa que aproximadamente de cada 65 personas adultas mayores hay 100 niños menores de 15 años, ¿no? Eso representa el índice de envejecimiento. Asimismo, eso pues eh, nos da un índice, valga la redundancia, que ampliamente en años anteriores predominaban los niños. Ahora esta brecha se está reduciendo muy rápidamente. Igualmente, la relación que podemos tener de la dependencia total habla pues de que son 60 personas dependientes por cada 100 personas en edad de trabajar. Y eso lo vamos a poder ver en el siguiente cuadrito, donde hablamos de la pirámide poblacional. En el año 2050 tiene esa estructura, ¿no? De la base ancha, y el ápice es muy angosto, ¿no? Y está representado por los grupos de edad. Poco a poco estamos viendo que el 2026 tiene esta área amarilla, ¿no? Ya tiene una forma, digamos, un poco más como un rectángulo para arriba, ¿no?
Y para el 2050 es lo que está en ese borde marrón, donde estamos viendo que el ápice ya está empezando pues a ser más amplio. Y bueno, ese conocimiento pues que de acuerdo pues a las nuevas tecnologías, los avances en las medicinas para curar determinadas enfermedades. Antes yo creo que la población con una fiebre, con una gripe muy fuerte en los años 50 o antes, eh, no habían esos medicamentos que pudieran pues curar, digamos, ¿no? Entonces, ahora ya inclusive, por ejemplo, en época de pandemia, las vacunas salieron en tiempo récord, ¿no? De manera que podía proteger a la población. Entonces, eso quiere decir pues que nuestras esperanzas de vida ya han incrementado. Ya en Perú tenemos a la edad de 78 años, la edad promedio de esperanza de vida, ¿no? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta y además pues que existe alrededor del 42% que se representan a los hombres y el 52% en tema de población está representado por mujeres. Entonces, esa es la relación que tenemos a la actualidad. Bueno, y yéndonos directamente al caso del tema que estamos trabajando sobre la política nacional multisectorial, hay todo un marco normativo que regula la temática de adulto mayor. Tenemos la ley 3490, la ley de la persona adulta mayor, que fue promulgada en julio del año 2016, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos, que ha sido, digamos, todo una serie de conversaciones, acuerdos para que el Perú se pueda adherir a esta Comisión Interamericana y que fue a través de SDS de Relaciones Exteriores, se aprobó en el año 2020. Sin embargo, empezamos a participar ya desde el año 2021, desde marzo de 2021. En ese marco, uno de los requerimientos de la convención era modificar las normativas, ¿no? Que se vayan eh, centrando y también considerando la Convención Interamericana. En ese marco, en el año 2021, a través del Decreto Supremo 006 del año 2021 del Ministerio de la Mujer y Población Vulnerable, se crea la Política Nacional Multisectorial para Personas Adultas Mayores y también su reglamento, que fue también en el año 2021, el reglamento de la ley 3490. Estas normativas salieron en el marco pues, de la adhesión de Perú a esta Convención Interamericana. Y en todo este contexto se fortalece fue la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que se ha sido creada a través del Decreto Supremo 008 del año 2022, donde se crea la Comisión Multisectorial para Personas Adultas Mayores, con la finalidad pues, de que haga un seguimiento a la implementación de la Política Nacional Multisectorial para Personas Adultas Mayores, que va desde el año 2021 al 2030. Entonces, la Política Nacional Multisectorial para Personas Adultas Mayores cuenta con 22 lineamientos y 27 servicios. La normativa de la creación de esta política nos dice en su artículo 2 que es de cumplimiento obligatorio de todas las entidades del sector público en los tres niveles de gobierno, así como para el sector privado y la sociedad civil. Quiere decir que todos los ministerios, los tres niveles de gobierno, además de los ministerios, están los gobiernos regionales, los gobiernos locales, distritales y provinciales. Y la sociedad civil, el sector privado también, ¿no? Que dentro de su trazabilidad de acciones cuenta dentro de sus actores adultos mayores que también trabajan dentro de esas instituciones también, ¿no? El artículo 3 del DS que crea la política nos habla de la conducción de esa política y que el ente rector es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y básicamente su labor es promover y proteger los derechos de las personas adultas mayores. En el artículo 4 de este decreto de creación hablamos de la implementación.
y al ser el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables rector, dirige o coordina con las entidades responsables de la política la implementación de los servicios identificados. Esas son las entidades del Estado responsables de los objetivos prioritarios, lineamientos y servicios de la política nacional, conforme a la rectoría a nivel sectorial y a través de los diferentes planes del Sistema Nacional de Plan Estratégico. Cuando se creó la política, hubieron previamente muchas reuniones con los diferentes sectores y cada uno de los sectores identificaba sus lineamientos, sus servicios y sus indicadores. Entonces, previa a esa creación de la política, han habido reuniones constantes con los sectores y donde ellos han estado de acuerdo con lo que se ha trazado en los 5 objetivos prioritarios y las responsabilidades de cada uno de los sectores en estos objetivos prioritarios. El problema público de la política nacional multisectorial habla de la discriminación estructural por motivo de edad contra las personas adultas mayores. Cuando hablamos de discriminación estructural es porque involucran múltiples causas y a estas causas se han ido identificando estos objetivos prioritarios que debería trabajar la política a través de sus sectores participantes. El objetivo prioritario uno nos habla de garantizar el derecho a cuidado y buen trato para una convivencia sin discriminación de las personas adultas mayores. Esto quiere decir que se debería fomentar un entorno de respeto y cuidado para las personas adultas mayores. Bueno, en las otras láminas están los responsables, pero les voy avanzando. El objetivo prioritario uno está a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables como sector responsable, pero que también complementa acciones con otros sectores, ¿no? Como por ejemplo Mininter, como por ejemplo el Ministerio de Salud, que es donde cuando hablamos del buen trato y cuidado, el derecho al cuidado es porque la atención a estos adultos mayores sea de buen trato, de buena convivencia y que se respete a la persona. Objetivo prioritario 2, hablamos de promover el envejecimiento saludable en las personas adultas mayores y ahí, como lo dice el objetivo, pues envejecimiento saludable, el ente rector, el prioritario, el responsable de este objetivo prioritario es el Ministerio de Salud, pero obviamente también acompañado de los otros sectores que complementan algunas acciones con las que trabaja el rector, que es el MINSA, ¿no? Con la finalidad de garantizar que las personas adultas mayores tengan acceso a servicios de salud y cuidados de calidad. Por ejemplo, uno de los servicios y que estuvo en su momento vigente es que todos los adultos mayores cuenten con el SIS, porque sabemos pues que este servicio integral de salud es para toda la población. Sin embargo, a veces no estaban visibilizados los adultos mayores o no tenían DNI y si no tenían DNI no podían trabajarse con ellos el sistema de focalización y también la adhesión a algunos programas sociales. Entonces, como les digo, todos esos objetivos prioritarios, si bien es cierto, tienen un sector responsable por la misma misión de cada o rectoría de cada sector, pero el trabajo es complementario con los diferentes sectores, gobierno nacional, regional y también pues las entidades privadas, ¿no? El objetivo prioritario 3 nos habla de garantizar prestaciones contributivas y no contributivas para las personas adultas mayores, con la finalidad de asegurar la seguridad económica a través de sistemas de pensiones accesibles, ¿no? Aquí están involucrados lo que es pensión 65 con la pensión no contributiva y el MEF a través de su órgano adscrito, que es la ONP, y también podríamos decir las AFP, ¿no? Porque también por ahí son pensiones contributivas. Además tenemos pues las pensiones de los militares y otro tipo de pensiones que puedan ser, que no están enmarcadas, digamos, dentro de las no contributivas, ¿no? El objetivo prioritario 4 hablamos de garantizar el acceso, permanencia, culminación y calidad en la educación de las personas adultas mayores en todos los niveles de gobierno. Aquí por el tema de educación hablamos directamente del Ministerio de Educación, pero también complementando el trabajo con el Ministerio de Cultura, porque sabemos que el Perú, al ser diverso, tiene diferentes también lenguas maternas, diferentes costumbres que hay que considerar para que se pueda pues, asegurar el acceso a todos los niveles de gobierno y modalidades educativas.
El objetivo prioritario 5 hablamos de fortalecer la participación social, productiva y política de las personas adultas mayores. Aquí lo que se busca es fomentar la participación de los adultos mayores en los diferentes espacios de participación a nivel nacional, como la Comisión Multisectorial, a nivel regional, que pueden ser las comisiones regionales para personas adultas mayores, y a nivel local, que son las mesas de trabajo de adultos mayores, pero que también pueden ser los presupuestos participativos, pueden ser los planes de desarrollo concertado. Bueno, acá muy brevemente les hablaré de la política con sus, como les decía, son 22 lineamientos y 27 servicios. Lo que está en color verde son servicios que se están implementando, ¿no? Si bien es cierto, como les decía, ha habido un trabajo previo a la creación de la política donde se convocó a todos los sectores y que poco a poco se están incorporando algunos servicios que esperamos que al 2030 ya tengamos ya implementados y con resultados de impacto para esta política. ¿Ok? Aquí igual los ministerios responsables, como le decía, en el objetivo prioritario uno tenemos, por ejemplo, al MIN con 6 servicios, 5 que están ya fortalecidos y uno nuevo. Y así el Ministerio del Interior tiene la propuesta de ejecución de 2 servicios nuevos. El Ministerio de Justicia y Desarrollo Humano tiene un servicio ya fortalecido. El MINSA 5 servicios fortalecidos y uno nuevo. Y así tenemos los diferentes sectores. De repente por acá vemos ver en el objetivo prioritario 2 tenemos a MINSA, básicamente como el responsable de ese objetivo prioritario, y que está trabajando como servicio nuevo el programa de investigación sobre salud, bienestar y envejecimiento, ¿no? Entonces, son sectores que son reportables en cada uno de estos objetivos prioritarios. Pero a su vez, hay una articulación territorial con los gobiernos regionales y locales, porque como ya se indicó, la política es de competencia de todos los niveles de gobierno. ¿Y cuál es la situación futura al 2030, que es cuando acaba esta primera etapa de evaluación de la política? Es que la discriminación estructural por motivo de edad a las personas adultas mayores disminuya, ¿no? Hubo en el diagnóstico elaborado previa a la aprobación y creación de la política, era un 8%. Lo que se busca es que al año 2030 se reduzca a un 3,9%, ¿no? Es un indicador decreciente. Igual que en el objetivo prioritario 2, las personas adultas mayores con problemas de salud crónico del año 2021 inició con 76,7, se reduzca a 74,6. En el objetivo prioritario 3, porcentaje de adultos mayores afiliados a un sistema de pensión que vaya del 37,8% de 2021, se incrementa, este es un indicador de incremento, se incrementa un 41,4%. Que las adultos mayores que no accedieron o no concluyeron educación tenemos en el año 2021 un diagnóstico de 62,2% de adultos mayores que no accedieron a educación o no concluyeron la educación básica regular. Lo que se busca con este indicador decreciente es que se reduzca en un 53,8%. Y sobre las adultos mayores que puedan ser inscritas o participen en organizaciones de adultos mayores, como les decía, para que participen en diferentes espacios de toma de decisiones a nivel local, regional o nacional, se incremente a un 42,5%. Y bueno, queríamos poco compartir el reporte de cumplimiento del año 2025, fue publicado recién en junio de este año, donde nos estamos haciendo una evaluación de cómo va el indicador eh, hasta del 2024 hasta el 2025. Son 2 años que estamos haciendo análisis, pero año a año en la página web del ministerio se publican estos reportes de cumplimiento del año 2021 hasta lo que va a ser el 2030, ¿no? En el objetivo prioritario 1 hablamos del porcentaje de adultos mayores que declaran haber sufrido algún tipo de discriminación en los últimos 12 meses. Ese indicador se esperaba que el 2025 tenga una reducción del 5,8%. Sin embargo, el valor obtenido ha incrementado respecto al año 2025, ¿no?
Tenemos ahí las regiones que han reportado mayor incidencia, tenemos en Tacna, Pasco, Arequipa, Callao y Lima Metropolitana. Y de alguna manera el análisis que se estaba realizando era que como el compromiso de los sectores, del MIM y también de los gobiernos regionales y locales es empoderar a los adultos mayores para que conozcan sus derechos y eviten eh, un maltrato, una discriminación. Entonces, entendemos que este resultado puede ser producto de que cuando han hecho esta encuesta de NOW, que es la que nos da el resultado de este indicador, el adulto mayor ya identifica cuando hay un maltrato o identifica cuando es una discriminación. Entonces, por eso es que al estar más empoderados los adultos mayores van a poder diferenciar qué es un maltrato. Y muy brevemente les digo, porque antes de repente el hijo, la hija, le daba un empujón, un pellizcón. Y bueno, no lo identificaban como un maltrato, ¿no? Como violencia, pero ahora ya está en esa capacidad e inclusive de denunciar. Igual eso nos llama a que nuestras instituciones, los sectores involucrados, podamos empoderar más al adulto mayor y si ya sabemos la causa, tendremos que ir pues a, este, a que se atenúen estas causas, ¿no? Y de repente hasta con algunas acciones un poco más radicales, ¿no? En el objetivo prioritario 2 hablamos del porcentaje de adultos mayores con problemas de salud crónico y ahí ustedes son los especialistas, señores de MINSA, que ese indicador tiene, bueno, un sentido descendente porque queremos pues que, esta, que este indicador de salud en adultos mayores disminuya, ¿no? Y también el valor obtenido ha sido 80,8% cuando lo esperado era el 75,6%. Entonces, entiendo también que uno de los, digamos, de las posibles respuestas puede ser que, si bien es cierto, las enfermedades se pueden ir desarrollando desde todo nuestro curso de vida, ¿no? Entonces, el que no hayan algunas campañas preventivas o el adulto mayor no se acerque a tener sus chequeos médicos cada cierto tiempo, entonces eso hace pues que de alguna manera esté incrementando este porcentaje, ¿no? Del indicador, ¿no? Y las regiones que han reportado mayor índice es Apurímac, Ancash, Pasco, Amazonas, Cusco. Entonces ahí tenemos que ir pensando qué problemática hay en estas regiones en el marco de salud y que podíamos, a partir de los gobiernos regionales, también de las direcciones de salud, poder un poco empoderar y trabajar en ese aspecto, ¿no? Objetivo prioritario 3, hablamos del porcentaje de adultos mayores afiliados a un sistema de salud. Tenemos pues que lo esperado era 39,3 y lo alcanzado en este año 2025 ha sido de 31,4, o sea que ha habido un cumplimiento, digamos, del porcentaje esperado en ese indicador. Y las regiones que han reportado mayor cobertura en temas de afiliación, ya sea de la pensión contributiva o no contributiva, es Ica, Moquegua, Lima, Callao y Arequipa, ¿no? Ahora, en el caso de, por ejemplo, de las no contributivas, vemos pues que el MIDIS, a ser el rector en el programa de pensión 65, tiene ciertos criterios de evaluación para poder afiliar a los adultos mayores de 65 años que están en semapobreza. También tienen ellos un techo presupuestal, pero sin embargo ha ido un avance porque el año pasado tenían 500.000 afiliados a este programa Pensión 65, ahora ya son 800.000. Sin embargo, la brecha que aún existe es grande porque, de acuerdo al censo, son poco más de 2 millones de adultos mayores que están en pobreza y pobreza extrema, ¿no? Hablando del objetivo prioritario 4 sobre el tema de educación, el objetivo esperado era
El logro esperado era 58,3% y se ha alcanzado el 58,9%, porque entendemos que se trabaja mucho ahora con los SEBAS. Los gobiernos locales a través del CIAM tienen un papel preponderante en esos temas y la articulación, como les comentaba, también es importante. Las regiones que han reportado mayor incidencia en adultos mayores que puedan acceder por lo menos a una educación básica regular es Apurímac, Huancavelica, Cajamarca, Ayacucho igual. En el objetivo prioritario 5 hablamos de adultos mayores que pertenecen o están inscritos en organizaciones sociales. Tenemos que el logro esperado era 38,9 y el valor obtenido es 31,5. Como es de responsabilidad del MIM, este objetivo prioritario, lo que le podría indicar es que hay adultos mayores que han conformado sus organizaciones de adultos mayores. Sin embargo, eh, por cuando alguno de sus líderes fallece, a veces ya la misma organización tiende a desintegrarse, ¿no? A ya no continuar. Sin embargo, conjuntamente el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables con el programa de gratitud y también con los gobiernos regionales y locales se está trabajando mucho el tema de la asociatividad, ¿no? De promover asociatividad con adultos mayores con la finalidad de que puedan tener esa voz eh, en la toma de decisiones, para que puedan expresar sus problemáticas y también sus posibles soluciones a alguna problemática que han identificado en su distrito, su provincia o en su región. Hay un registro de organizaciones de personas adultas mayores que se está trabajando conjuntamente con el gobierno regional y está el ministerio en ese trabajo, ¿no? Quienes han reportado mayor índice de organizaciones es Huancavelica, Purímac, Pasco, Ayacucho, igual. La Comisión Multisectorial como permanente para el seguimiento de la implementación de la política habla de este seguimiento a la política. En este año 2026 tiene un plan de trabajo eh, donde se han indicado que hay 4 sesiones ordinarias trimestrales. Ya se realizó la primera, que ha sido virtual, la segunda presencial en Apurímac. Esta tercera va a ser también presencial en la región de Amazonas y la cuarta va a ser presencial en el Callao. La comisión está conformada por 14 integrantes, 14 sectores y también participa eh, como órganos adscritos también es salud, ¿no? En 2026 se han dado, como les decía, 12 sesiones ordinarias, una extraordinaria, y también se ha dado 2 reuniones de grupo de trabajo, que ha sido la última, ha sido el 24 de junio. Los acuerdos dados en la segunda sesión ordinaria ha sido que se presenten las propuestas de medidas urgentes que deben adoptar las entidades proveedores de servicios de las personas adultas mayores. Cuando hablamos de las medidas urgentes, son esas medidas de implementación en el muy corto plazo, ¿no? Y se ha identificado a nivel de cada uno de los sectores para que se deberían modificar, ya sea por un tema de, de la presentación a nivel de la institución o también de los servicios que implementan, ¿no? Y cuando hablamos de la mejora de la gobernanza multisectorial, bueno, esa, digamos, tiene un plazo hasta de un año, ¿no? Donde se deberían implementar y que básicamente están ligadas al tema institucional, ¿no? También otro de los acuerdos es desarrollar sesiones en la modalidad descentralizada, por eso el 21 de agosto va a haber una tercera sesión ordinaria en Amazonas y la cuarta sería pues en noviembre en el Callao. Ahí se van a invitar y están invitando a representantes de organizaciones de adultos mayores de estas regiones donde uno está participando con la sesión ordinaria. Se hace también el seguimiento a las medidas urgentes y también y las de gobernanza. Y también se está invitando a participar a RENIEC, a Poder Judicial, Ministerio Público y Fiscalía. En la última reunión también nos indicaron que debería también estar el Banco de la Nación por el tema del cobro de las pensiones, ¿no? La atención en las ventanillas, etcétera. Bueno, muy brevemente, como les indicaba, las medidas urgentes se plantearon en base al informe de cumplimiento del año 2025 y son intervenciones de muy corto plazo, son concretas, ¿no? Porque van a resolver problemas inmediatos.
La mejora de gobernanza busca fortalecer la coordinación, capacidad técnica y transparencia a nivel institucional, ¿no? Para fortalecer la gestión y para ello también los sectores envían un informe para la mejora de gobernanza. Y las actividades priorizadas, tanto estas medidas de mejoras de gobernanza y las medidas urgentes, eh, deben convertirse en actividades prioritarias, ¿no? Por eso es que se trabaja un plan de trabajo anual. Avances en la implementación de la política, como les había indicado, se han habido las sesiones descentralizadas en el año 2026. Asimismo, el MIM está trabajando el proyecto de ley que modifica la ley 3490, donde se han pedido opinión de manera por la transparencia a diferentes instituciones, sociedad civil, para que den respuesta pues, a la propuesta de proyecto que tenemos. También se está trabajando el proyecto de resolución ministerial que aprueba alineamientos para la promoción y participación de las organizaciones de adultos mayores, que se está trabajando conjuntamente con los gobiernos regionales para la adecuada implementación en las regiones, y en las regiones, las provincias y los distritos. Asimismo, se está trabajando una guía de criterios generales del diseño arquitectónico para el Centro Integral de Adulto Mayor, que disculpen, ya fue aprobada en el año 2026, en este año ha sido aprobada a inicios de año. Y trabajamos también el criterio la resolución ministerial que aprueba alineamiento establece estándares de calidad para la prestación de servicios en los centros de atención de día, que se va a ir socializando, pues, a través del programa de gratitud y todos los sectores involucrados. Asimismo, se está trabajando la resolución ministerial que aprueba la guía de ejecución de las salvaguardias. Pues sabemos que hay muchos adultos mayores que pueden manifestar su voluntad, pero también algunos que no, con quién puede cobrar su pensión. Y esa pensión debe ser, ya sea pensión de jubilación, o FONAVI u otro ingreso que esté asignado para, la, para los jubilados, ¿no? Para los adultos mayores, y que requiere de un apoyo, ¿no? Porque no pueden cobrar los adultos mayores. Sin embargo, con el tema de salvaguardia, lo que se busca es que haya una rendición de cuentas, ¿no? Que el apoyo pueda rendir de cuenta que realmente, por ejemplo, en el caso de pensión 65, que es una pensión de 350 bimensual, que los gastos que se hayan realizado con este monto de 350 sean realmente los que se han derivado al adulto mayor y no haya sido para pagar la luz de la casa donde viven este, los padres, los hijos y los nietos, o que haya sido derivado para otro tipo de gasto, ¿no? Y finalmente, bueno, muchísimas gracias por su atención y atendiendo pues a las preguntas que puedan realizarme. Gracias. Bien, muchas gracias, economista Soledad, por la excelente exposición. Vamos a pasar al siguiente tema sin antes pedirle que nos pueda brindar una recomendación final con respecto al tema brindado. Disculpe, no le logramos escuchar, ¿está apagado su audio? Ok, disculpa. Sí, como le decía yo, es muy importante tener en cuenta los resultados que nos ha dado el censo en en las diferentes acciones que podamos realizar desde el Estado, ¿no? Porque confirman que el Perú ha ingresado, pues, a una etapa avanzada de envejecimiento demográfico, ¿no? Son más de 5 millones y más de adultos mayores y que este desafío que va a enfrentar el Perú es avanzar con políticas públicas, servicios y sistemas de protección social para garantizar un envejecimiento activo y saludable. Ahí hablamos, por ejemplo, del sistema de los cuidados, ¿no? Que ustedes trabajan también desde MINSA, ¿no? Y que se protejan y garanticen los derechos de los adultos mayores, ¿no? Además, este cambio demográfico, digamos, hay que verle la parte positiva, nos da la oportunidad de impulsar una economía plateada. De repente no han escuchado ese término. Es una economía en la que ya nosotros debemos ir pensando en la
aprovechar el potencial económico, cultural de las personas mayores como actores. O sea, no esperar a que sean adultos mayores. Se pueden ir promoviendo algunas acciones desde antes de la jubilación para que cuando ya la persona se jubile, tenga un plan B, por decir así, de seguridad económica, de seguridad en salud, y que eso como sociedad nos corresponde también a nosotros intervenir para que esta discriminación por motivos de edad pues cada vez se vaya atenuando. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, economista Soledad Juárez, que nos ha acompañado el día de hoy, coordinadora de articulación territorial de la Dirección de Personas Adultas Mayores del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Ha sido un gusto tenerla con nosotros y esperamos que nos pueda volver a acompañar en una siguiente oportunidad. Bien, el doctor Henry Hernández, ¿me podría confirmar, por favor, su audio? Muy buenos días. ¿Me escuchan? ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Sí, sí lo logramos escuchar. ¿Le parece si vamos colocando la diapositiva en la pantalla? Bien, gracias. Estimados participantes, recordarles que estamos colocando el enlace de la asistencia para que puedan ir colocando sus datos. Bien, vamos a continuar con el siguiente tema de importancia del modelo de cuidado integral de salud en el Perú. Para ello nos va a acompañar el día de hoy el doctor Henry Hernández Caballero, responsable de la unidad del modelo de cuidado integral de salud de la Dirección de Intervenciones por Curso de Vida y Cuidado Integral de Salud. Adelante, doctor Henry. Muy buenos días con todos. Un gusto poder compartir este espacio nuevamente con todos los participantes, tanto del nivel nacional, de nuestro país, eh, responsables de la etapa de vida adulto mayor, como aquellos responsables también de los programas sociales dados y que forman parte del trabajo articulado y multisectorial que venimos desarrollando. Entonces, es un gusto poder compartir este espacio. Agradecer a la licenciada Virginia Solís, a la doctora Janet Llamosa, a la licenciada, sí, agradecerles por ello a la licenciada Elisa Alejandro, además que forma parte del equipo de la etapa de vida adulto mayor acá en el ministerio. Entonces, traigo el saludo de nuestra directora ejecutiva, la doctora Lourdes Ortega, directora ejecutiva de intervenciones, de la Dirección Ejecutiva de Intervenciones por Curso de Vida y Cuidado Integral. Y vamos a dar inicio entonces a este abordaje de la importancia del modelo de cuidado integral de salud y de su estrategia La Ruta de la Salud dentro de este marco de herramienta territorial como abordaje multisectorial de la persona adulta mayor. Vamos a continuar. Bien, dentro de este proceso de desarrollo a nivel poblacional, vamos a mencionar que hay un proceso evolutivo, ¿no? Que ya lo ha mencionado mi compañera previa a la exposición, en la cual vemos que definitivamente estamos en pos de un cambio estructural dentro de los grupos de edad y por lo tanto esto va a afectar, ya lo viene haciendo, en realidad ya está generando cambios dentro de nuestra cultura
no solamente a nivel de servicios, sino dentro de la perspectiva que tenemos para los próximos años y que se hace notar con muchos de los comportamientos en los que vamos viviendo día a día, ¿no? Y que seguramente muchos de ustedes, establecimientos de salud, también han notado, o en cada uno de los servicios que los demás ministerios brindan, en donde podemos ver que por lo menos cada 4 personas que acuden a los servicios van a ser adultos mayores. ¿Sí? En nuestra situación país, lo que vemos es eso, justamente, que las personas mayores de 60 años cada vez van a ir aumentando. Tenemos un punto de encuentro con aquellos menores de 15 años, en el año 2040 aproximadamente. Sin embargo, esto se va a ir dando de manera gradual, pero además no solamente es que disminuyan las personas menores de 15 años, sino que además el grupo de adultos también va a llegar a un momento, a una meseta en la cual va a conllevar a una disminución gradual y pudiendo llegar a tener los mayores porcentajes, al igual que con los adultos mayores, del total de población país. Y esto hace algo que mencionaba nuestra ponente previa respecto a la economía plateada, ¿no? Que en realidad tenemos como país que ir pensando en que este grupo de población de mayor de 60 años, y hablamos de dos grandes bloques quizás, entre de 60 y 70, y los mayores de 70 años, que aún todavía pueden ser activos y que buscamos eso, justamente, que sean activos, independientes, pero que también encuentren una respuesta del Estado para poder desarrollarse y desenvolverse. Y ahí aún hay, siendo productivos, puedan generar recursos e ingresos propios, familiares, pero también que contribuyan en el desarrollo productivo del país. Entonces, existe un cambio que se va dando en el transcurso de estos años, y quizás para mostrar algunos aspectos desde el punto de vista social, vamos a mencionar que cada hogar de nuestro país, aproximadamente de cada 100, vamos a ver que 45 tienen una persona adulta mayor, es decir, de 60 años a más. Y quizás ahorita ustedes cuentan en su ámbito laboral, van a encontrar van a encontrar que de cada 10, por lo menos hay de 4 o menos de 4, pero está entre ese rango de las personas adultas mayores que en este momento vienen laborando juntamente con nosotros. Pero además, no solamente es que hay adultos mayores en los hogares y que cada vez van a haber más, sino que además existe hogares en los cuales son jefaturados, es decir, tienen adultos mayores a su cargo una familia, ¿no? Y ahí vamos a ver que cerca del 30% están jefaturados por adultos mayores, esto a nivel nacional. ¿Dónde notamos mayor diferencia? Y es algo que se va a ver repetitivamente, ¿no? Se va a ver en la zona rural. A diferencia de la zona urbana, donde probablemente las personas más jóvenes tienen a su cargo el hogar, generalmente en la zona rural no, vamos a ver que cerca de un 30% o más está a cargo de un adulto mayor. Y algo que se hace notar mucho es que las mujeres son las que tienen la mayor responsabilidad jefatural, sobre todo en esta zona rural. Y esto se nota también cuando hemos visto la gráfica previa, en donde también la zona rural tiene mayor porcentaje de adultos mayores en los diferentes hogares de nuestro país. Ya desde ahí nos va mostrando algo esta realidad. Y además, si vemos desde el punto de vista sanitario, sabemos de que cerca de más del 90%, casi el 98% a más de nuestros adultos mayores cuentan ya con un seguro de salud. Sin embargo, nosotros como sector tenemos un gran desafío, ¿no? Y ese desafío lo constituyen las enfermedades que son comorbilidades, porque muchas veces no es solo una, pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser a más enfermedades que acompañan a esta persona adulta mayor. Y hacen un proceso largo desde que fueron diagnosticados, desde que quizás previo al diagnóstico y posterior a él, en la cual requieren un manejo continuo, ¿no? Y hablamos de esa cronicidad de las enfermedades y de ese cuidado a largo plazo, una vez diagnosticados, si es que
no se ha hecho antes. Entonces hablamos que cerca de 8 de cada 10 de nuestros adultos mayores tiene un problema crónico en el país, muchas veces asintomático, entre comillas. ¿Por qué? Porque no los manifiestan, o si los manifiestan, lamentablemente no son abordados, ¿no? O no son tomados en cuenta. Y en razón de eso es que se hace indispensable un abordaje integral al momento de entrar en contacto con cualquier servicio, no solamente los servicios de salud en general, sino que hablamos de ese trabajo articulado, multisectorial, en la que todos debemos ponerle énfasis a la identificación de algún factor de riesgo o alguna condición de riesgo. Vemos en la gráfica de la izquierda, en la parte inferior, que cerca del 14%, 15% acude a los establecimientos de salud de este grupo que tiene alguna condición crónica. A de salud un 10%, a farmacias un 8% y menos del 5% o 2% en otros, ¿sí? Pero ¿dónde notamos que acuden más? Es en la zona rural, ¿no? En la zona rural acuden más a los establecimientos del Ministerio de Salud. Se entiende, y además en el salud como segundo lugar con 15 a 16%, ¿no? Las farmacias no se quedan atrás en la zona urbana, en la zona rural es menor, pero esto nos hace notar de que no necesariamente todos los adultos mayores entran en contacto con los servicios de salud. Y lamentablemente, esto conlleva a que existen factores de riesgo en las personas adultas mayores que no son detectadas y no son abordadas. Y cuando las detectamos, lamentablemente, si no ha habido un chequeo previo, una evaluación previa, nuestros establecimientos no abordaron el cuidado integral como ahora lo estamos promoviendo cada vez más intensamente, que esto viene de muchos años atrás, pero que se está retomando con fuerza. Es ese trabajo preventivo, es la identificación de los problemas sanitarios que pueden conllevar a que a la larga generemos un adulto mayor complejo, con discapacidades y con una carga no solamente familiar, social, sino que a todo nivel. Entonces, ¿qué enfermedades, por ejemplo, condiciones son consideradas factores de riesgo? Dentro de ella, de acuerdo a INEI, tenemos en la encuesta la hipertensión arterial. Y miren, casi el 74% en el año 2025 de nuestros adultos mayores tenía hipertensión o tiene hipertensión arterial. Y esto es importante considerar porque no podemos dejar de lado la importancia que tiene el diagnóstico temprano, oportuno, no solamente cuando eres adulto mayor, sino cuando antes de ser adulto mayor, y un adecuado control del tratamiento de la hipertensión, ¿no? Es un factor muy importante y que desencadena muchos de los problemas cardiovasculares que a la larga pueden conllevar a una pérdida temprana, fortuita, de nuestros adultos mayores, ¿no? O no solamente el fallecimiento, sino lamentablemente pueden haber discapacidades y eso genera sobrecarga. Otros aspectos que no está de más considerar es el sobrepeso, por ejemplo, ¿no? Más de la cuarta parte de nuestra población adulta mayor presenta sobrepeso y esto ha aumentado. Miren, a diferencia quizás de la hipertensión que ha disminuido ligeramente, el caso del sobrepeso ha aumentado y esto es algo que no solamente vemos en el adulto mayor, lo estamos viendo en todos los grupos etarios. Todos están aumentando el porcentaje de prevalencia en sobrepeso. Entonces, también lo notamos en nuestro adulto mayor. En el caso de la diabetes se ha mantenido 14% y en el caso de la obesidad, ligeramente, un ligero aumento de 0,1%. Pero llama la atención porque finalmente muchas veces este sobrepeso o esta obesidad se ve enmascarada porque creemos que el adulto mayor debe ser gordito, quizás como es inactivo, no puede desarrollar actividades y en razón de ello, por el contrario, ¿no? Esta obesidad conlleva que haya mayor sedentarismo, ¿no? Y por otro lado, más hipertensión, probablemente más diabetes, pero por otro lado también una inactividad que afecta la musculatura y la movilidad de nuestros adultos mayores y que los hace menos independientes de lo que quisiéramos como sector. Asimismo,
Si ya entramos a profundidad a ver cómo afecta, vamos a ver que de acuerdo a la encuesta en AO en INEI, vamos a ver también de que existen discapacidades. Muchas de estas discapacidades no están registradas dentro de nuestra data. Sin embargo, la encuesta muestra que cerca del 50%, casi hablamos del 44,3% en la zona, los varones, 38 casi, y 50, 51% en el caso de las mujeres, presentan algún grado de discapacidad. ¿Dónde vamos a encontrar mayor discapacidad? Miren, este es un factor determinante que muchas veces no lo estamos visibilizando probablemente, pero el mayor porcentaje lo vamos a ver en la zona rural. La zona rural tiene, en el caso de las mujeres, 60%, en el caso de los varones, 50%. Entonces, y si hablamos del mayor grupo, bueno, por supuesto, se puede sobreentender que va a ser el de mayor de 70 años, ¿no? Igual preponderantemente en el caso de las mujeres, ¿correcto? Pero si ya vemos del otro lado, ¿cuál es la mayor discapacidad que vamos a ver? Justamente es la que les comentaba previamente, la dificultad para caminar o subir y bajar escaleras. Estamos hablando de que un 30% va a presentar esta discapacidad y las otras son dos aspectos importantes que muchas veces no lo estamos desarrollando de la forma como quisiéramos, que es la dificultad de ver, ¿no? La presencia de glaucoma o cualquier otra alteración en la visión y que influye en la independencia y en la autonomía de nuestro adulto mayor. Y por otro lado, la dificultad para oír, ¿no? Que también es importante una evaluación pertinente, oportuna, que muchas veces nuestro adulto mayor debe ser sometido para poder saber en qué condiciones se encuentra. Sabemos que hay un proceso de envejecimiento, de deterioro, producto del paso de los años, pero sin embargo es importante poder detectarlo tempranamente a fin de poder tomar en consideraciones algunas respuestas como sector y a nivel multisectorial para abordar este tipo de problemas que conllevan a una discapacidad y ya de por sí trae consigo todo lo demás, ¿no? El aislamiento, ¿no? El poder sufrir o ser víctimas de abandono, de violencia de parte de nuestros adultos mayores, ¿no? Entonces, frente a esto, estamos de manera general con todos los sectores a su vez, podemos hablar acerca de nuestra política, sobre todo nuestra política nacional multisectorial Perú País Saludable del año 2030, la cual aborda e incluye a más de 13 sectores en las que tienen a la salud como un componente fundamental para el desarrollo del país, ¿no? Y de cualquier grupo etario, de cualquier ciudadano, sin salud, lamentablemente no se puede ni estudiar, no se puede trabajar, por más que tengas el dinero, si no tienes salud y no tienes las condiciones de poder hacer uso de ese dinero para satisfacción de tus necesidades previstas previamente con un bienestar y una salud adecuada, entonces no sirve de nada. Entonces, es importante considerar que nuestro país maneja un modelo de atención, ¿no? Y esto lo conocemos mucho dentro del sector, sin embargo, solamente a manera gráfica para mencionar en los otros sectores, nosotros tenemos un modelo de atención país, que es bueno que ustedes lo conozcan, lo refuercen y que trabajamos sobre un marco de curso de vida, ¿no? Entonces, un enfoque de curso de vida, enfoque de derechos, enfoque de equidad, enfoque de interculturalidad y género. Y dentro de esta componente, porque son 4 los componentes, hablamos de la prestación, donde el individuo pertenece a una familia y a una comunidad. Dentro de esto, nosotros actualmente brindamos intervenciones o prestaciones propias de la cartera de servicios de cada red de salud, ahora bajo este enfoque de red integrada de salud, ¿no? Y podemos desarrollar intervenciones en diferentes escenarios. Si hablamos de nuestros adultos mayores, desde el domicilio, en primer lugar. En segundo lugar, espacios de las residencias, donde encontramos a muchos adultos mayores y nos vinculamos justamente con los programas sociales, u otros espacios en donde se reúnen, por ejemplo, a recibir sus bonos o sus beneficios sociales, que también son un espacio de articulación, coordinación y complementariedad del trabajo
en el marco del bienestar y la salud de la población adulta mayor. Tenemos otros componentes que es la organización, el financiamiento y la gestión que contribuyen a que esta prestación sea brindada de forma adecuada. Y cuando hablamos de cuidado, ya sabemos que no somos el único sector que habla de cuidado, ya actualmente todos o la mayoría de los sectores habla del cuidado, solo que en nuestro caso especificamos al cuidado integral de salud. Dentro de este cuidado integral de salud abordamos con intervenciones sanitarias de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos dentro de la recuperación a la persona. Es decir, estamos cambiando el paradigma, ¿no? No atendemos solo enfermedades, atendemos personas. Las personas pueden tener enfermedades, pueden tener varias, más de una, ¿no? Entonces, pero la abordamos desde un punto de vista integral. Y eso es lo que se busca actualmente. Pero el cuidado va más allá. Por lo tanto, no solamente es atención integral, sino que también incluye los determinantes sociales de la salud, es decir, intervenciones a nivel sectorial y gubernamental que aborden los problemas relacionados justamente a aquellos determinantes que afectan el estado de salud de la población. Y a partir de estos componentes que conforman nuestro modelo de atención país, nosotros tenemos a su vez otros modelos que contribuyen justamente a desarrollar el MSI, ¿no? La entrega del cuidado integral. Por ejemplo, el modelo de abordaje de promoción de la salud, donde desarrollamos intervenciones en diferentes escenarios orientados hacia la población entre comillas, sana. ¿Por qué? Porque hablamos de instituciones educativas, universidades, institutos, ¿no? La misma comunidad propiamente, ¿no? Y otros espacios. O el modelo de salud mental comunitaria, ¿no? Bajo un enfoque en la que se ha organizado los servicios a través de establecimientos, centros de salud mental comunitaria, que han fortalecido el abordaje de la salud mental, pero también la organización en general de todos los servicios, ¿no? De todos los establecimientos dentro del Ministerio de Salud, gobierno regional, y que también van a involucrar en algún momento esa articulación y complementariedad con otros subsectores, ¿no? Hablamos de las redes integradas de salud, ¿no? En la cual las organizaciones van a adecuar su forma de abordar para poder hacer estos intercambios prestacionales, este abordaje sobre un determinado territorio, ¿no? Actualmente nos hacemos cargo de un territorio y cada red de salud se hace cargo de un territorio, cada red integrada, ¿no? A través de sus establecimientos se hace cargo de un territorio asignado a un grupo de equipos multidisciplinarios que abordan la salud en esa población, desde el individuo, desde lo individual, lo familiar y a nivel comunitario. Y ya la perspectiva ha cambiado. Ya no solamente es el Estado, es el gran soberano, que solamente es el responsable único de la salud o de cualquier otro aspecto, sino que además va a ser una participación y un involucramiento de todos, es decir, de todos los actores, del que recibe el cuidado, que tiene que también que cuidarse, desde el cuidador que cuida, ¿no? Y también en algún momento las mismas personas adultas mayores que van a recibir el cuidado de alguien más, que muchas veces no necesariamente es parte de la familia, sino que puede ser de un cuidador más allá de lo formal, informal, pero que forma parte del cuidado de estas personas. Entonces, cuando hablamos de curso de vida, y esto es importante porque esta es una perspectiva en la cual se trabaja mucho el término de trayectoria, ¿no? A lo largo de nuestra vida tenemos una trayectoria de vida, ¿no? Como la tenemos profesionalmente, como la tenemos siendo estudiantes o como la tenemos en el trabajo, ¿no? Pero tenemos una trayectoria en la vida y esa trayectoria lo que hace es que cada individuo empezando por su entorno familiar, ya este afecta o determina muchas del estado de salud, del comportamiento, de la respuesta de las personas frente a algunas situaciones del entorno, ¿no? Entonces, desde que somos pequeños, ya estamos siendo influenciados, ¿no? Desde antes de nacer inclusive, ya desde la carga genética que traemos, ya venimos siendo influenciados para poder
ver cómo va a ser nuestro desarrollo a lo largo del curso de la vida. Sin embargo, conforme avanzamos los años, si este abordaje del curso de vida, si dejamos de dar lo que debemos de dar, es decir, contribuir a las mejoras de un estilo de vida para lograr el máximo potencial de las personas, a lo largo del tiempo, este potencial, si bien es cierto, producto del envejecimiento, donde la capacidad intrínseca y además de los determinantes o del entorno afectan justamente la respuesta a la que se denomina capacidad funcional, entonces a partir de ello empezamos a tener un declive conforme avanzamos en años. Esto surge a partir de los 40 años en promedio, pero en adelante comenzamos a tener un declive. Ahora, la idea es que este declive no sea tan vertiginoso, ¿no? Sino producto de qué? Puede ser de alguna enfermedad o condición que afectó el estado de salud de nuestros adultos mayores o de las personas adultas y conllevan a tener un adulto mayor a la larga que no es que, como sucedía en los años 50, fallece tempranamente. No, lo vamos a tener por buen tiempo, pero con condiciones en las cuales lamentablemente van a tener discapacidades o van a tener problemas complejos que por lo tanto van a generar una carga no solo individual, familiar, social, económica, en general, ¿no? Y que por lo tanto no van a poder desarrollarse como nos gustaría que sean activos, proactivos, ¿no? Autónomos, ¿no? Y eso se da por un efecto acumulativo de los riesgos. Los riesgos que no fueron identificados incluso desde que nací o antes de nacer, desde la infancia, desde la adolescencia o en la edad media, entre la juventud y la adultez, en la cual va a conllevar de que si no son afectados, estos factores conlleven a una condición cada vez más compleja y por lo tanto genera más gastos, genera más dificultades para la persona y para todo su entorno familiar. Entonces, los determinantes sociales son un aspecto fundamental que el modelo de cuidado integral lo tiene como un brazo de abordaje, como parte de este proceso de desarrollo de la salud. Entonces, tenemos al sistema de salud, ya el mismo sistema constituye un determinante social, el cual tiene que actuar sobre algunas circunstancias o por lo menos gestionar o abordar. ¿Para qué? Para contribuir a la mejora de la salud de la población. Hablamos de las condiciones de vida, el trabajo, los factores conductuales o biológicos o psicosociales, que de por sí constituyen determinantes intermedios, pero que directamente salud no los va a poder resolver. Para eso nos aliamos con diferentes sectores para poder trabajar sobre la base de ellos, con diferentes niveles de toma de decisiones a nivel gubernamental, ¿no? También tenemos a nivel estructural, gobierno, las políticas macroeconómicas, sociales, públicas, la cultura, la posición socioeconómica, la clase social, el género, la etnia, la educación, la ocupación o los ingresos, ¿no? Entonces, estos son determinantes, pero a nivel estructural. Y si cambiáramos fuertemente ellos, definitivamente afectarían positivamente en estas condiciones intermedias y finalmente el sistema de salud se reordenaría un poco mejor sus esfuerzos a poder apuntar a resolver no consecuencias, sino comenzar a cada vez más a trabajar sobre aquello que podemos prevenir para evitar generar mayores gastos a nivel de lo que es el sector salud, sino que sea una inversión propiamente para el desarrollo del país. Entonces, viendo desde un punto de vista económico, además, vamos a ver que los adultos mayores los podemos ubicar en estos grupos. Miren, a nivel urbano, la pobreza en el grupo de adultos mayores pasó de 9,6 en el año 2019 al pico mayor que fue en el año 2024 con 18,6. Esto en la zona urbana, ¿correcto? Una mayor proporción. Sin embargo, al año 2025 ha disminuido el porcentaje de adultos mayores con pobreza. Puede ser producto de efecto, vamos a pensar de los programas sociales, de la colaboración en cuanto a poder tener el soporte económico en cada vez más grupos de adultos mayores, sí es posible, ¿no? Y esto se hace notar también en la zona rural, ¿no? De 32%, acá sí estaba muy por debajo, muy por encima, perdón, de 32% de lo que está en la zona urbana en ese mismo año a 30,4%, ligeramente una disminución comparado con el año 2024. Sin embargo, si comparamos lo rural del urbano, casi
el doble de pobreza en zona urbana, en zona rural, ¿no? Entonces, otro factor nuevamente que se hace notar la zona rural, ¿correcto? Sin embargo, igual vemos pobreza en ambos espacios. Si vemos además cómo nuestros adultos mayores se encuentran por condición de actividad, miren, por condición de actividad, es decir, ¿tienen alguna condición económica de acuerdo al grupo etario? Sí, sí tienen. Son PEAs cerca del 50% a nivel nacional, pero en la zona, en el grupo de 60 a 69 años, y quizás ese es un grupo todavía relativamente, entre comillas, joven para los adultos mayores, hablamos del 67%, forma parte y la vamos a encontrar como una población económicamente activa. Miren, económicamente activa, ¿no? Y solo 33% quizás no. Y si pasamos al grupo de 70 años a más, ya se duplica esta NOPEA, es decir, muchos pasan a un proceso de cese o jubilación y probablemente los vamos a ubicar en casa. Aunque hay un 33% de ese grupo que todavía sigue desarrollando actividad económica activa, ¿no? Entonces, ¿vamos a encontrar algunos adultos mayores, mayores de 70 años, todavía desarrollando actividad económica? Sí. Algunos, la gran mayoría, probablemente en su casa, en sus domicilios, ¿correcto? O quizás no están visibilizados, ¿no? Como cuando vemos en las instituciones públicas, pero son económicamente activos porque están en la calle, están desarrollando actividades en la calle, venta, ¿no? De sus caramelos o algunas otras acciones, o son de una carga informal. Y acá lo vamos a ver, miren. ¿Cuántos son informales? Si hablamos del total. Del total, el 78% aproximadamente es población adulta mayor informal. O sea, de esta que labora económicamente, ¿no? Y entre hombre y mujer está muy parecido, ligeramente aumentado en el caso de las mujeres, ¿correcto? Y en el caso de la zona urbana y rural, miren, la zona rural tiene el mayor porcentaje, estamos hablando casi el 98%. Están en la zona rural, son informales, son informales. ¿Esto qué significa? Que muchos de ellos no tienen un seguro, que no tienen un respaldo económico que a la larga les permita poder sostener una ancianidad, un envejecimiento, ¿no? Que sostenga su vida económicamente. Y por lo tanto, probablemente muchos de ellos también se vean en algún momento, ¿sí? Con la necesidad de seguir trabajando, no de manera formal, pero sí de manera informal. Y es lo que les estoy mostrando, ¿no? Por lo tanto, el estado de salud favorece enormemente para que nuestros adultos mayores, que ya estamos viendo que económicamente no es que vayan y se vayan a descansar en su totalidad, ¿no? Hay un porcentaje que todavía sigue trabajando. Recordemos que hay un grupo todavía que es jefe de familia, ¿sí? Y tiene a su cargo un entorno familiar que tiene que sostener. Miren, el 97% del total de población que era económicamente estaban ocupados, es decir, están haciendo una labor, mientras que el 2,4 están buscando empleo activamente, ¿no? Eso no significa que no, o sea, sí lo están haciendo. Entonces, muchos de los que estamos acá presentes quizás tenemos algún seguro de salud, tenemos la posibilidad de tener más adelante una pequeña, pero economía que pueda permitir sostenerte a lo largo del tiempo, aunque sea mínimamente. Pero hay un grupo que no, que es la gran mayoría, que está en búsqueda justamente de poder sostener a lo largo de su vida y que la vamos a tener permanentemente durante el transcurso de estos años, considerando que la expectativa de vida además ha incrementado, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante el modelo de cuidado? Nuevamente un poco retomando la reunión del día martes, ¿no? ¿Por qué es importante, no? ¿Por qué? Porque el MSI y la Ruta de la Salud nos permiten responder a una realidad demográfica, que la estamos viendo, palpando, ¿no? Día a día en el metropolitano, en cada esquina de la calle, cuando salimos o en nuestro propio centro laboral, donde vemos adultos mayores trabajando con nosotros.
Entonces, el fortalecimiento y la necesidad de fortalecer este primer nivel de atención, ¿no? El señor ministro de Salud hoy día decía, el tema de prevención, hemos fortalecido el trabajo preventivo. ¿Y dónde se desarrolla mayormente esto? En el primer nivel de atención. Donde se requiere además, es cierto, mayor inversión, se requiere mayor fortalecimiento para descargar toda esta alta demanda que no le correspondería probablemente a los hospitales, ¿no? Que se dediquen ellos a hacer realmente la labor de complejidad, de aquellos casos más difíciles que requieren una especialización y su especialización, y por lo tanto contribuiríamos desde el primer nivel a evitar justamente esa mayor carga. Y finalmente, algo que nos ha traído el día de hoy, a diferencia de lo que hicimos el martes, ¿no? El abordaje de nuestros determinantes sociales, ¿no? Nuestros, porque no solo es de salud, es de todos, todos los sectores trabajamos sobre determinantes. Y el mejorar el estado de salud ayuda a que la población, al ser económicamente activa, al ser además menos compleja y por lo tanto no generar una carga, se convierte en productiva para el país, ¿no? Entonces, eso contribuye y favorece a que haya menos pobreza, a que mayor población pueda acceder a agua, a educación, a los entornos familiares y no dediquemos tantos recursos probablemente a atender aquellas complejidades, sino que podrían servir para justamente prevenir y desarrollar otros factores que tienen que ser abordados desde temprana edad. Entonces, el por qué y hacia dónde, lo dijimos el martes también, el cambio de paradigma, pasado de un nuevo modelo curativo, la cobertura universal, que en buena hora a través del aseguramiento, ahora todos, la gran mayoría de los adultos mayores tienen un seguro de salud, ¿no? La equidad y el acceso, porque forma parte de una población vulnerable y por lo tanto se está favoreciendo a que cada vez haya más acceso al sector, sí, ¿no? A través de los diferentes tipos de oferta fija, móvil y la telesalud. Pero además, la sostenibilidad del sistema, el reducir la saturación de los hospitales, la gobernanza territorial, algo que estamos en boga de poder fortalecer la gestión territorial, ¿no? Asumir con responsabilidad el territorio. Yo sé que es difícil, ¿no? Venimos, igual que mi persona, de un establecimiento de salud. No es sencillo, pero es la población, es nuestra responsabilidad. Somos aquellos quienes nos hacemos cargo y con aliados estratégicos dentro del territorio, en la que no podemos dejarlos de lado, ¿no? El gobierno local, los actores sociales, los agentes comunitarios, ¿no? Las organizaciones que trabajan dentro de este territorio y que finalmente favorecen justamente el abordaje de los determinantes. Y finalmente la optimización de recursos, ¿no? ¿Para qué? Para presupuestar de manera adecuada, reorientar nuestros recursos haciéndolos más eficientes y por lo tanto dirigiéndolos más a las acciones preventivas y de promoción de la salud. Y desde la importancia operativa, también lo mencionamos, el paquete de atención, la sectorización activa, donde en el territorio vamos a identificar ese sector, nuestros sistemas de información, ¿no? Sabemos que hay acuerdos a veces entre el Seguro Integral, entre otros sectores, con el Ministerio, para poder ver justamente el tema de la administración de los datos que nos ayudan y nos permiten hacer seguimiento, pero también a una mejor toma de decisiones, ¿no? Y a nivel de redes en las que nos estamos organizando dentro de un territorio, a través con los establecimientos de salud, los establecimientos puerta de entrada, aquellos vinculantes o aquellos de mayor nivel, y la capacitación como el día de hoy estamos dando a nivel nacional, tanto a nuestros responsables como socializando con otros sectores. Entonces, no, como beneficio, solo para recordar nuevamente, la continuidad. No podemos dejar de atender. La red integrada ayuda justamente a la continuidad, pero esta continuidad coordinada, bien comunicada entre los diferentes niveles de atención en donde podemos atender a la población y darle los servicios de salud de acuerdo en atención a sus necesidades. Lo otro es que el modelo de cuidado y la de ruta nos permite la detección temprana, es decir, disminuir la tasa de, primero, morbilidad, pero también de gran impacto de mortalidad. Pero no queremos solo disminuir muertes, sino también disminuir complicaciones que a la larga pueden conllevar a una persona con mayor vida, pero complejos, ¿no? Con complicaciones o discapacidades. Y finalmente, el otro beneficio es el trabajo en equipo.
que no solamente es a nivel multidisciplinario dentro del mismo sector, como equipos de salud, los equipos multidisciplinarios, los CMS, sino que también un trabajo intersectorial, multisectorial con los otros actores dentro del ámbito territorial a cargo. Entonces, ¿qué aporta el modelo ahora ya yendo a lleno a la persona adulta mayor? ¿Qué le aporta? Entonces, pasar de un modelo biomédico a esperar que el adulto mayor llegue, lo hablábamos también anteriormente, ¿no? Y que vaya, se enferme y recién cuando está enfermo, acude al establecimiento o viene la familia con el paciente, ¿no? Sino cuando puede aprovecharse la oportunidad que a través del modelo de cuidado, de una atención centrada en la persona y la ruta de la salud, podemos llevar los servicios o poder hacer entrar en contacto a los servicios con la población que está en su domicilio o que está laborando. Recuerden, ¿no? Entonces, son las personas adultas mayores. ¿A quiénes le vamos a ofrecer? Una valoración clínica del adulto mayor, tratar de mantener la funcionalidad el mayor tiempo posible. Acá entran los servicios de rehabilitación, las acciones en salud mental, la evaluación nutricional, ¿no? Desarrollamos una serie de intervenciones a nivel de salud bucal, también en lo que es el servicio social. Entonces, entran muchos actores dentro del mismo sector, pero trabajando como uno solo, como un equipo multidisciplinario, ¿no? Entonces, dentro de este ecosistema, ya si hablamos ya no solamente de la intervención en salud, que está a cargo del sector salud, ¿no? El ministerio, ya sea de salud, las sanidades, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, sino que además tiene un abordaje con determinantes para la protección, ¿no? Y acá hablamos, por ejemplo, del MIDIS a través de su programa de pensión 65, los CIAN, dentro de los municipios, donde son un espacio donde se puede desarrollar acciones articuladas, complementadas con los establecimientos de salud, el MIN con sus centros de adulto mayor, los gobiernos locales, con la mejora de las viviendas, los entornos, los parques, los espacios donde nuestros adultos mayores puedan desarrollar actividades, ¿no? Entonces, todo ello contribuye a espacios accesibles. ¿Para qué? Para que el adulto mayor pueda desarrollar. Recordemos que todos en algún momento vamos a llegar a ser adultos mayores si es que no morimos antes, ¿no? Pero todos en algún momento entramos en contacto con un alto mayor. Entonces, hay que tener estos espacios en los cuales todas las autoridades, incluyendo desde el entorno familiar, contribuimos a ello, ¿no? Entonces, ¿y por qué falla esta articulación actualmente, ¿no? ¿Qué nos está faltando? ¿Por qué no estamos tal vez todavía fortaleciendo, aunque ya hemos iniciado últimamente, y creo que muchos años atrás se ha venido haciendo, pero cada vez más se está tratando de fortalecer? Es que existe no solo una fragmentación, que es la que hablamos dentro del sector, sino también existe una fragmentación entre todos los demás sectores, ¿no? Entonces, el MINSA, por ejemplo, atiende la diabetes, pero muchas veces se desconoce si esta persona tiene o no soporte alimentario o vive en abandono, ¿no? Entonces, cuando no abordamos de manera integral, lo hacemos tradicionalmente, como a veces nos han enseñado por pequeños grupos, solamente veo la enfermedad y ahí quedo, ¿no? No veo más del adulto mayor, ¿no? Lo que el MSI aborda y la ruta es romper justamente con estos comportamientos o estancos en los cuales abordamos solo determinado problema y no vemos a la persona de manera integral. Y más o menos, ¿qué dice la literatura respecto a nuestras fallas? ¿En qué estamos fallando? Primero, sistemas fragmentados, ¿no? Cada sector a veces tiene sus propias metas. El Plan Nacional Multisectorial es una herramienta poderosa que simplemente hay que comenzar cada vez más a fortalecerla, a sacarle más lustre. ¿Por qué? Porque necesitamos trabajar de manera conjunta, ¿no? Metas en conjunto, presupuestos que estén orientados a realmente intervenciones efectivas, ¿no? Y que sean operativamente viables, ¿no? La desconexión digital es otro aspecto importante, ¿no? Muchas veces la información no migra de un espacio a otro y ahí hablamos de la interoperabilidad. Ya tenemos normativas actualmente en el ministerio y creo a nivel de todos los sectores en las cuales tenemos que ponernos de acuerdo para justamente articular. Por el momento transmitimos información, transmitimos padrones, compartimos, pero sería ideal tener ese espacio de plataforma única donde todos podamos acceder a través de la virtualidad, ¿no?
La burocracia que puede duplicar algunas de las acciones, ¿no? Ya sea porque lo visita un programa, lo visita el Ministerio de Salud, y dentro incluso del Ministerio tenemos como dos, tres formas de visitar a a las familias, ¿no? Pero también los programas sociales cada uno aborda y saca su dato de las visitas, ¿no? Cuando en realidad podrían hacerse visitas integradas, ¿no? Integradas e integrales, ¿no? Para abordar a las personas adultas mayores. Los enfoques opuestos, a veces salud opera bajo un modelo más asistencial, más médico, mientras que los programas usan un enfoque más orientado a la pobreza, al desarrollo, cuando esto debería integrarse de manera conjunta, ¿no? La falta de incentivos, el personal de campo a veces no recibe la capacitación y las recompensas para el desarrollo de este trabajo, o la centralización excesiva, ¿no? Se centraliza mucho a nivel de los ministerios cuando deberíamos articularnos en estos espacios, que pueden ser estos planes, pero sobre todo funcionalmente, ¿no? Sobre todo funcionalmente porque lo que necesitamos es llevar eso que está en el papel a la práctica. Y ahí es donde se ve si una política realmente funciona o no. Entonces, ¿qué genera todo esto? Pérdida de continuidad. El adulto mayor puede recibir un bono, pero no tener las vacunas que le corresponde para estar al día y protegido por el tema de la salud. O puede haber una ineficiencia en el gasto porque se duplican los esfuerzos, cada uno tiene una inversión para contratar gente y llevar a los domicilios, cuando en realidad ese trabajo se puede hacer articuladamente. O la exclusión de los usuarios, ¿no? Quedan algunos adultos mayores cuando focalizamos demasiado y no tratamos de coberturar cada vez a todo nuestro territorio. Entonces las personas que no tienen movilidad o que lamentablemente no tienen con quién llegar a los servicios, lamentablemente quedan excluidos de los servicios que el Estado provee para ellos, ¿no? O nunca se enteran, ¿no? Nunca se enteran o nunca fueron beneficiados, no logran el beneficio de los programas sociales o de nuestros servicios de salud. Entonces, comparando nuestro trabajo, lo vimos también el día martes, el enfoque tradicional y el enfoque MSI, ¿no? Entonces, el enfoque tradicional, fragmentado, esperamos a que el paciente venga, cuando en realidad debemos ir a buscarlo, ser más proactivos. Si tenemos la nómina y sabemos que tiene factores de riesgo, puedo ir a buscarlo. El curar la enfermedad aguda y ahí me quedo, ¿no? No, mantener óptima la capacidad funcional y autónoma de nuestros adultos mayores. Las historias clínicas solo por episodios, ¿no? Cuando en realidad lo que abordamos no es un episodio en un consultorio, sino abordamos la integralidad del adulto mayor. La exclusividad del médico de turno como responsabilidad, cuando en realidad la responsabilidad es compartida con todo un equipo multidisciplinario. Y por último, el monitorear el número de atenciones, que puede ser un buen indicador, pero para determinados usos, cuando en realidad lo que debemos ver es la gestión territorial. ¿Cuántos de mis adultos mayores dentro del territorio, más allá de que se hayan atendido 2, 3, 4, 5, 7 veces, sino que todos mantengan su estado de salud el mayor tiempo posible, ¿no? ¿A través de qué? De nuestros establecimientos y bajo el enfoque de red integrada de salud. Entonces, la ruta de la salud para la persona adulta mayor establece un esquema de esta ruta, ¿no? Y la primera es la captación comunitaria hasta terminar a un seguimiento que puede ser especializado o no, porque va a depender de las necesidades del adulto mayor. Entonces, la ruta de la salud lo que busca es esto, ¿no? Que nosotros captemos, ¿no? Captemos a los adultos mayores dentro del territorio. Pero ¿cómo lo capto? Una puede ser a través de aquellos que llegan a los establecimientos cuando tengo tanta demanda y no tengo equipos para salir al campo, ¿no? Pero básicamente lo ideal es que me apoye con los actores sociales y si puedo salir al campo, haga mi censo y identifico dónde están mis adultos mayores. Ese es el primer espacio. Luego, la admisión integral, que es el primer contacto, ¿no? Ya vamos a ver que tenemos algunas estrategias en estos dos primeros bloques. La valoración clínica con su plan de cuidado integral en conjunto, del cual forma parte, y por último el seguimiento. Pero lo vamos a ver de que en este primer eslabón, que es la captación, esta admisión integral, ¿no? Ahí no es solamente captar en el establecimiento de salud, y lo estamos mencionando, ¿no? Sino que hay un rol multisectorial. Hay muchos sectores que entran en contacto con los adultos mayores de mi territorio, ¿no? Y si no los conocemos, no son nuestros aliados estratégicos porque no estamos aprovechando esa oportunidad de que ellos entran en contacto permanentemente también con ellos, producto de que de estos puntos de pago de pensión, de padrones nominales en el CIAM, municipales, o redes como la red Amachay, por ejemplo, que puede tener adultos mayores identificados, ¿no? Y dentro de la ruta
Ya sabemos de estos tres momentos que lo mencionamos: la captación territorial, la prestación con su paquete de cuidado y la continuidad del seguimiento, pero que a su vez, en este primer eslabón, del eslabón 1 de la captación y de la admisión integral, tenemos a nuestro gestor territorial, que uno de ellos puede ser el responsable del programa social dentro del territorio, los actores sociales, el agente comunitario, y en la cual, cuando vinculamos este trabajo coordinado, articulado y complementario con el gestor territorial, el gestor de acceso preventivo, que es la admisión integral, que puede ser el de admisión, puede ser un personal técnico o un personal profesional que se encarga de llevar por la ruta de la salud dentro del modelo del MSI, poder entregarle el paquete de cuidado preventivo priorizado a nuestra población adulta mayor. Entonces, pasando ya al tercer eslabón, lo que tenemos como herramienta clínica es aplicar nuestro Bacán, por ejemplo, ¿no? Poder saber en qué condición clínica está nuestro adulto mayor y saber también en qué condición funcional, ¿no? Hablamos de independencia, dependencia parcial o total, ¿no? Pero no solamente el paquete de cuidado, nuestra historia clínica, nuestra ficha familiar actúan como una herramienta clínica, sino que también es una herramienta de gestión. ¿Por qué? Porque cuando yo diseño un plan de cuidado integral, individual para cada adulto mayor, estoy co-construyendo con el adulto mayor, pero más con el cuidador, la familia, ¿no? ¿Qué estoy construyendo? Un abordaje integral que no solamente va a incluir aspectos desde el punto de vista individual, de salud, sino que también otros aspectos de índole social, por ejemplo, ¿no? Cuando aplicamos y vemos que el cuidador, además, o la familia, tiene un rol importante, ¿no? Cuando desarrollamos, ¿qué cosa? Por ejemplo, en las fichas familiares, ¿qué desarrollamos, no? Desarrollamos qué tipo de familia es, ¿no? El ADGAR familiar, o quizás desarrollamos el Ecomapa, ¿no? Nos permiten poder identificar diferentes espacios dentro de esta red social de la cual el adulto mayor dispone, además como un primer contacto para con nosotros, ¿no? Y con los demás sectores dentro del territorio. Entonces, solamente para mencionar nuestro paquete priorizado por la etapa de vida adulto mayor, en la cual tiene estas intervenciones trazadoras, dentro de ellas el BACAN, la evaluación clínica de riesgo, pensando en enfermedades no transmisibles, sus examen laboratorial, el paquete estomatológico y una consejería, ¿no? Y poder conocer qué medicamentos está recibiendo el adulto mayor, quién lo cuida, o algunos tamizajes de índole oncológico, o como ya vimos, también problemas de nuestros sentidos, ¿no? Visión y audición. Entonces, ya cuando llegamos al cuarto eslabón, entonces también hay un componente comunitario. ¿Por qué? Porque hay un seguimiento, ¿no? Y ese seguimiento lo tenemos que hacer de la mano, como una articulación viva, permanente, ¿no? No puede morir. Sale del establecimiento y muere el manejo y el seguimiento, ¿no? Cuando en realidad tiene que hacer una articulación viva, permanente, constante, en la cual hay una referencia desde el sector salud hacia talleres preventivos que pueden ser del CIAN, del municipio, se le da soporte con otros actores o otros activos sociales dentro del ámbito territorial, ¿no? En el punto legal o viceversa, ¿no? Ellos también nos pueden pasar adultos mayores que nunca han entrado en contacto con nuestros servicios, o que quizás les falta poder cerrar su paquete preventivo, además de otras intervenciones propias de las enfermedades identificadas. Ya hemos visto hipertensión, casi 77% de los adultos mayores con hipertensión arterial, y que a veces no ha sido diagnosticada, no está tratada, no está controlada, ¿no? Entonces, y que afectan en general a nuestra población. Entonces, ya yendo a un punto de vista de un caso práctico, por ejemplo, vamos a ver a don Fulgencio, ¿ya? A ver, ya para terminar. Entonces, es un señor adulto mayor de 74 años que vive solo en un asentamiento humano. Por ejemplo, hemos puesto la Diris Lima Norte, ¿no? Entonces, está viviendo ahí en esta zona alejada, un poco periurbana, propia de nuestra caracterización en Lima, ¿no? La situación de salud es que es hipertenso, pero no está siendo controlada su hipertensión. Y posiblemente tiene sospecha de deterioro cognitivo leve y una marcha inestable, ¿no? Con la posibilidad de un riesgo de caída. Miren el contexto, ¿ya? Estamos imaginándonos a un adulto mayor clásico, ¿no? Muchas veces son así. Adulto mayor con una hipertensión no controlada, tiene ya algunas pérdidas de memoria, se olvida de algunas cosas pequeñas, pero se va olvidando
de manera leve, hay una marcha inestable, ¿no? Producto de la poca actividad que desarrolla, ¿no? Física, y la situación social. Es usuario de pensión 65. Ah, qué bueno, ¿no? Probablemente ahorita me dice el MIS, ¿no? Ah, pensión 65. Vivienda con piso de tierra o puede ser también un piso resbaladizo y gradas inseguras, sin red familiar directa. Miren, esto es importante porque a veces solamente pensamos en el adulto mayor, pero no nos averiguamos qué red familiar tiene. O sea, le indicamos la receta, le decimos, señor, tiene que hacer su terapia física, va con un sobrino, alguien, pero ese sobrino solo lo ha llevado a la consulta y no se encarga de él, no le da de comer, no ve si duerme, no ve su higiene, no. O sea, ahí es cuando comenzamos a ver que la integralidad en realidad no la estamos ofreciendo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería nuestra matriz de compromisos, por ejemplo, ¿no? Si yo veo desde este punto de vista, ¿no? La DIRIS debería aplicar el BACAN, el establecimiento con la entrega de sus medicamentos. ¿Cuál sería la meta común? El control clínico, funcional de nuestro adulto mayor. Pensión 65 verificaría permanentemente si hay supervivencia, ¿no? Y cuál es el soporte social más allá de solo darle un bono de pensión. Asegurar la seguridad económica y alimentaria. La municipalidad y el CIAN, ¿no? La inclusión en actividades sociorecreativas de mejora que ellos pueden tener dentro del municipio, que lo que va a reducir es el aislamiento y el riesgo de caída. Pero aquí, más crudamente, lo vamos a ver de dos escenarios, que ya también hemos hecho el ejercicio la vez anterior. El primer escenario, el enfoque tradicional. A ver, tenemos a un adulto mayor cuya atención, lamentablemente, si es tradicional, va a ser reactiva. ¿Por qué? Porque solamente cuando acude al establecimiento es que recién nos vamos a dar cuenta que es un hipertenso que no está controlado. Entonces, el usuario acude al centro de salud porque sufrió, ¿qué? Una caída, ¿no? Ya tenía esos riesgos, pero nadie lo había identificado, ¿no? Probablemente. O estaba con su hipertensión y nadie se preocupó, le hicieron el diagnóstico en el centro de salud, pero no le hicieron seguimiento, no le preguntaron cada 3 meses tiene que venir, tiene que hacerse su control, vamos a ver cómo va, ¿no? No tenemos eso, ¿no? Y si no lo hemos nominalizado en el establecimiento, peor aún. Entonces, la ruptura de la información. El médico de la DIRIS o del establecimiento le prescribe los antihipertensivos, pero desconoce que el paciente tiene deterioro cognitivo. ¿Por qué? Porque no está hoy día en la charla de hoy en la que hablamos del cuidado integral, o no estaba en todas las que hemos hablado durante estos 2 años, ¿no? Del cuidado integral, del paquete del adulto mayor, de cómo debe hacer el bacán, qué debe hacer, no participado. Y el paciente y olvida tomar las pastillas, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un deterioro cognitivo. Ese puede ser un factor de riesgo por el cual él no cumple con su control adecuado de la presión. ¿Hay un gasto ineficaz? Sí, porque Pensión 65 le deposita su subvención, pero el usuario no puede cobrarla regularmente. ¿Por qué? Porque por marcha inestable, por no tener una red social, no sabe cómo llegar a cubrir la entrega de su pensión. Aunque me dirán algunos que sí, doctor, le llevamos ahora. Bien, excelente, ¿no? Pero ahí hay que identificar todas estas integralidades en cuanto al adulto mayor. Luego, el abandono social. El personal de salud no reporta las condiciones de vivienda. Claro, si no lo visitamos, no le preguntamos, por lo menos, no sabemos en qué condiciones vive, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque a veces asumimos que no es nuestra competencia, ¿no? Pero en realidad, cuando vemos el cuidado integral, estimados compañeros, vemos todo. Es la integralidad en general. Nuestro bacán ya lo dice, ¿no? Gijón, por ejemplo, evaluar el tema social. Entonces, nos ayuda a poder identificar algunos factores de riesgo propios de nuestro trabajo, ¿no? Tenemos a nuestras asistentes sociales, ¿no? Quienes lo tienen, de que también pueden desarrollar esta labor. Finalmente, el desenlace, ¿cuál sería? Entonces, el paciente sufre un accidente cerebrovascular por la hipertensión no controlada, ¿no? O a razón de esta caída, sufre una fractura de cadera, ¿no? ¿Y dónde termina? Hospitalizado, pierde la autonomía y genera un alto costo para el sistema de salud. Entonces, ya está perjudicado. ¿Y cuál sería la otra cara de la moneda? Miren, la otra cara de la moneda es cuando comenzamos a trabajar de manera articulada, ¿no? Hay un abordaje articulado multisectorial MSI Ruta de la Salud. ¿Quién da la alerta temprana? Como está recibiendo su pensión 65, el promotor social detecta que este paciente no está pudiendo acudir, tiene una marcha inestable, está olvidando sus citas, ¿no? Y no está yendo, por ejemplo, a cobrar su pensión 65 y activa una alerta intersectorial, ¿no? Entonces le avisa al sector, llama al SAMU y le dice, mira, tengo un adulto mayor con estas condiciones, que quizás no es una emergencia, pero sí, si ustedes pueden contactar con el establecimiento para poder hacerlo, ¿no? Si no, directamente el de pensión lo hace. Visita domiciliaria integrada,
¿no? Entonces el equipo del centro de salud acude a la vivienda, como probablemente lo está haciendo ahora en muchas veces con este equipo de atención domiciliaria al adulto mayor, y acude a la vivienda de nuestro adulto mayor y coordina a su vez con el municipio, ¿no? Entonces, hay un abordaje adecuado, se ajusta el tratamiento para la hipertensión, se ve, se le hace su evaluación para el deterioro cognitivo, se entregan sus pastilleros visuales para que no se olvide y sepa que cuando no hay una pastillita es porque no la ha tomado, ¿no? Y entrando con quizás su red social, vemos su ecomapa y vemos a ver qué adultos, qué red social tiene, ¿no? Con quiénes se vincula mejor, tal vez algún vecino, tal vez un agente comunitario, la iglesia u otros, ¿no? Miren el abordaje diferente, ¿no? Mejora del entorno, sí, porque el programa social gestiona, además con la municipalidad y las organizaciones locales, la mejora de las gradas, tal vez le pone de lo que vimos, ¿no? Unas láminas de Geve para evitar que justamente sucedan los resbalones, ¿no? Y coloca barandas que sean adecuadas para él. Y finalmente, el paciente logra cobrar su pensión 65 de manera activa, ¿no? O le hacen el pago al domicilio mediante un tercero autorizado para evitar que ya se desplace y por lo tanto esté en riesgo de poder caerse o no y por lo tanto generar una consecuencia mayor. ¿Cuál es el resultado? Es muy diferente al hospitalizado con fractura de cadera, ya no autónomo, ¿no? Dependiente total, sino que el desenlace es ver a un adulto mayor que se mantiene con su hipertensión bajo control, se reducen los riesgos de accidentes en la casa y continúa viviendo de forma independiente y en su comunidad, ¿no? Muchas veces acompañado de su familia, en este caso de su esposa, ¿no? De su acompañante, ¿no? Como hemos visto en el caso de los varones, somos los que más rápidamente fallecemos a diferencia de las mujeres, ¿no? Entonces, eso es lo que les quería traer el día de hoy. Espero que haya servido un poco para sensibilizarnos, reflexionarnos y ver del trabajo articulado, multisectorial que debemos hacer en conjunto para el mismo grupo de población al cual nos dirigimos todos, que es nuestra población. ¿Sí? Como conclusión, el MCI no es un formato impreso, no es solo fichas familiares, hojas individuales, ¿no? Es un modelo de cuidado con enfoque de gestión territorial. La ruta funciona solo si como sector salimos de las paredes del establecimiento y se conecta con el entorno social, con el entramado social. Y el compromiso inmediato, ¿cuál sería? Reactivar e integrarnos activamente a las mesas de articulación territorial o cualquier espacio territorial donde veamos a nuestros adultos mayores, su abordaje integral, multisectorial, intersectorial, intergubernamental, como parte del proceso de la mejora de la salud de nuestra población. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, doctor Henry Hernández, por la excelente exposición, agradeciendo también a los participantes que continúan acompañándonos el día de hoy. Para poder finalizar la ponencia, doctor Henry, le pedimos por favor que nos brinde una recomendación final para nuestros participantes. Sí, bueno, agradecerles a todos la presencia, el poder estar compartiendo este espacio con nosotros. Esto contribuye mucho al trabajo que venimos haciendo. Reconocemos en nuestro personal de salud todo el gran esfuerzo que hacen. Muchas veces no tenemos todos los recursos, a veces humanos, para poder desarrollar, pero hay que aprender a focalizar, hay que aprender a priorizar. Y también no se sientan solos porque sabemos que nuestros compañeros de los programas sociales también están para colaborar con nosotros y al igual que nosotros con ellos, ¿no? Entonces, creo que este trabajo nos ayuda a poder desarrollar un trabajo más fortalecido, ¿no? Para la mejora de la salud, articulando esfuerzos, articulando actividades. Es cuestión de ponernos en contacto, programar nuestras actividades en conjunto, ¿no? De que nos puedan ayudar a poder contribuir a ello, ¿no? Entonces, esto favorece a ello y por lo tanto nos ayuda a brindar una integralidad cada vez más intensa, más fuerte, para poder favorecer. Lo que queremos es, si bien es cierto, no vamos a vivir por siempre, pero lograr sí poder que nuestros adultos mayores sigan siendo activos, sigan autónomos, puedan tener espacios donde desarrollarse y al finalmente contribuyan a este proceso en la cual nos ayude a poder brindar el cuidado integral de salud a través de la integralidad, la continuidad, la longitudinalidad a lo largo de todo el curso de vida. Sí, esa sería mi recomendación. Muchísimas gracias a todos. Tengan una bonita
mañana y tarde el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Henry Hernández, que nos ha acompañado el día de hoy, responsable de la unidad del modelo de cuidado integral de salud y de la Dirección de Intervenciones por Curso de Vida y Cuidado Integral de Salud. Bien, ha sido un gusto tenerlo con nosotros y esperamos que nos pueda volver a acompañar en una siguiente oportunidad. Vamos a dar por finalizada la ponencia del día de hoy, agradeciendo también nuevamente a la economista Soledad Juárez que nos acompañó durante la ponencia. Agradecemos también a todos los participantes y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Telesalud Minsa Telecapacitaciones, visitando también nuestras redes sociales para mantenerse informados sobre las próximas actividades educativas. Muchas gracias y que tengan una buena tarde.